conocimiento y la práctica creciente del cólbol en otras partes de España nos llevó a poner en marcha el primer campeonato de España y le hemos dado continuidad a este campeonato nacional y para nosotros eso ya es una gran satisfacción. Bueno, esta es la tercera vez que venimos, el tercer año consecutivo. Desde la primera edición hasta ahora hemos venido a todas y bueno, repetir tantas veces porque es una experiencia maravillosa, los niños disfrutan un montón, que es lo que se trata, hacen deporte, aprenden valores, aprenden a ganar, a perder, compañerismo y sobre todo conviven con distintos niños, distintas niñas y disfrutan mucho de esta forma. Las sensaciones siempre en el cólbol han sido de un grado de motivación y de ilusión por la práctica muy grande desde sus inicios, pero especialmente este año hemos visto un grado de motivación descomunal en los equipos de Zaragoza, de Huelva, de Sevilla, de diferentes localidades de la Comunidad Valenciana, muy motivados, preparándose todo un año para este evento y la verdad es que eso también ha sido un elemento a destacar en esta edición del año 2019. La clave del éxito es que los chavales, como veis, motivadísimos, porque al final todos juegan. La base del cólbol, primero de que es mixto, está muy bien porque integra, pero que sea un solo golpeo por jugador hace que jueguen todos. A ver, me parece súper divertido pues porque puedes conocer a gente nueva de otros sitios que no podrías haber conocido, por ejemplo, en tu pueblo o en tu ciudad. Y aparte haces deporte con tus compañeros y pues aprendes valores nuevos. Yo me he pasado muy bien, he disfrutado mucho con mis amigos y todo. Es nuestra segunda vez que venimos aquí a jugar cólbol y es una gran experiencia porque jugamos con amigos y con rivales que son muy majos. Los niños se lo pasan muy bien, es una experiencia muy bonita para ellos. El juntarse aquí con un campeonato con otras ciudades, con otros niños. Y bueno, la verdad es que el deporte también les gusta mucho. Para llegar a este premio final, que es el Campeonato de España de Cólbol, que vienen los mejores equipos de España y que venimos a intentar, bueno, pues darlo todo y hacerlo lo mejor posible y disfrutarlo, y para disfrutarlo hay que estar en forma. Nosotros la preparación del campeonato llevamos desde octubre, haciendo un torneo en el colegio, en los recreos, un mini torneo, y lo que les motiva es esto, el venir aquí a Valencia, el final. Yo lo trabajo en mi área de educación física con niños de tercero a sexto, ellos llevan 4 años trabajándolo, con la mira de que cuando lleguen a sexto van a jugar un campeonato de España. Entonces cuando llegan aquí, y más siendo niños y niñas, pues van a vivirlo a tope, van a disfrutarlo a tope. Pues durante todo el año, todos los viernes, hemos hecho 3 equipos en el colegio y vamos jugando entre nosotros. Que nos dijeron lo del campeonato, llevamos ya un mes entrenando, aparte hacíamos en el colegio torneos y jugábamos en el patio y llevamos ya 3 años desde que se comenzó a jugar este deporte. Soy el responsable de cólbol en Huelva y provincia, aglutino en un centro escolar a todos los niños de cólbol de cualquier centro escolar de Huelva y gracias a tener la sede oficial este año he tenido todos los cupos cubiertos. Yo llevo una actividad extraescolar y durante todo el año, o bien lunes, miércoles, martes, jueves, ellos van entrenando. Y en las clases de educación física practicamos este deporte y también en los recreos hacemos torneos entre nosotros. Pues con nuestro profesor hemos ido a entrenar una pista que está al lado de nuestro colegio. Él ha montado 2 equipos que han sido seleccionados por 400 niños y nosotros hemos sido los afortunados 28. Bueno, la valoración es súper positiva porque ya veis el ambiente que tenemos aquí hoy que se han jugado las finales. Sobre todo le hemos dado continuidad al Campeonato de España de cólbol. Me ha parecido algo que se tendría que hacer todos los años y que no podemos dejar que se pierda. Nosotros la verdad es que no hemos venido a ganar, nosotros hemos venido a disfrutar. A mí me parece un deporte que está súper chulo porque aparte es un deporte que no es individual. Necesitas jugar con los demás y si no sois un equipo y estáis unidos no podéis hacer nada.